Bueno, después de esta introducción, vamos a hacer la pregunta uno del auxiliar, que básicamente es calcular el trabajo ejercido por una fuerza de roce viscoso, em, que tiene la forma gamma b cuadrado según menos y tongo. Y cae desde una altura h. O sea, tenemos una pelotita de masa m que cae desde una altura h y existe una fuerza de roce. Bueno, para calcular el trabajo, según la fórmula que vimos acá, el trabajo va a ser la integral desde una posición x0 a... Bueno, en verdad, vamos al tiro a definir cómo van a ser los límites de integración. Vamos a definir como el 0 en la posición inicial de la masa y vamos a definir el eje positivo hacia abajo. ¿Ok? Luego, entonces queremos calcular el trabajo, que va a ser la integral desde una altura 0 hasta h de la fuerza de roce, que va a ser menos gamma b cuadrado menos i según di, ¿cierto? Ahora, em, no sabemos cuánto es b, tampoco sabemos cuánto es el diferencial de línea. Entonces, esta expresión no la podemos todavía evaluar porque no conocemos estas cosas. Primero tenemos que conocer eso y luego poder calcular la integral. Para esto, primero sabemos que r, o el vector posición, va a ser, eh, va a moverse hacia abajo en el mismo sentido que el eje y, positivo. Entonces va a ser i según i. Entonces, el diferencial de camino, o de línea, o de posición, va a ser di según i. Porque sabemos que el vector i unitario, su derivada es, em, es una constante, por lo tanto se multiplica al diferencial de i. ¿Ok? Em, Ahora, entonces tenemos check el diferencial de línea. Pero necesitamos conocer la velocidad al cuadrado. Para esto vamos a usar Newton. Entonces, falta encontrar b cuadrado, ¿verdad? Entonces aplicamos Newton. Entonces, la suma de fuerzas va a ser igual a m por a. Y eso significa que mg más gamma b cuadrado según menos i, coma, em, mg según i más gamma b cuadrado según menos i va a ser igual a m por a por i. Si multiplicamos por i tongo, nos queda mg menos gamma b cuadrado igual a m por a. Dividimos todo por m
Entonces nos queda G menos gamma partido en B, perdón, gamma partido en M, B cuadrado es igual a A. Ahora, A, que la aceleración es la derivada de B con respecto al tiempo, pero la velocidad va a depender de la posición. Entonces, por regla de la cadena, vamos a poner por que esta derivada va a ser igual a la derivada de B con respecto a I por la derivada de I con respecto al tiempo. Entonces, eso es de B a de I por B. Porque en este caso solamente hay velocidad en el eje Y. ¿Ya? Entonces la expresión que antes teníamos, que voy a poner rojito, nos queda así. Gamma partido en M, B cuadrado, es igual a de B a de I por B. Entonces, em, vamos a multiplicar por el diferencial de I y vamos a pasar todo este término que está al lado izquierdo, dividiendo al diferencial de velocidad. Entonces nos queda di es igual a db por b por db dividido en g menos gamma partido en m b cuadrado. Y como tenemos un diferencial a un lado, diferencial al otro, integramos. Entonces vamos a tener que el diferencial de línea va a ser desde la altura que definimos inicial. En este caso, como definimos que el eje positivo iba a partir desde el punto H y va a ser positivo hacia abajo, nos va a quedar desde una altura cero hasta una altura I. Y ponemos el diferencial mudo para que no tener problemas de notación. Y en este caso, la velocidad en la posición cero, asociada a la posición cero, también es cero, porque no se cae con una velocidad inicial. Y hasta una velocidad también que va a depender de I. Entonces, también ponemos las variables mudas. Y si integramos eso, esta integral creo que debería estar en la tabla de integrales, así que la voy a calcular nomás. Voy a poner lo que calculé. Va a ser y bueno, I menos cero, así que I. Igual a M partido en 2 gamma, logaritmo de gamma partido en M por B cuadrado menos G, evaluado entre B, vamos, vamos a ponerlo un poco más abajo para que no esté tan pegado, evaluado entre B de I y cero. Bueno, como nos va a quedar M partido en 2 gamma, logaritmo de gamma
partido en m, b cuadrado menos g, dividido en esta misma función, pero evaluado en cero. Porque de por sí, al haber una diferencia entre esto, nos va a quedar una división y tenemos que evaluar en cero para poder calcular la integral en el límite inferior. Y como es cero, la velocidad nos va a quedar menos g. Y esto si lo arreglamos un poco, nos va a quedar logaritmo de 1 menos gamma partido en m b cuadrado partido en g. Y en base a esto, como tenemos que y es igual a esta expresión, eh, podemos aplicar la exponencial y nos va a quedar que, bueno, en verdad, primero multiplicamos el 2 gamma, o sea, bueno, voy a hacerlo paso por paso para que no haya confusiones. Voy a multiplicar por 2 gamma partido en m. Entonces me va a quedar y por 2 gamma partido en m igual al logaritmo de lo que estaba dentro, ¿cierto? Que es eso que está acá. Entonces nos va a quedar que e a la 2 gamma i partido en m va a ser igual a 1 menos gamma partido en mg b cuadrado. De esta forma podemos encontrar b cuadrado de i. Y b cuadrado de i va a ser mg partido en gamma de 1 menos e a la 2 gamma partido en m por i. Esto es simplemente reemplazar, o sea, como despejar b cuadrado. Ya. Entonces, ahora ya conocemos b de i. Check. Y también conocemos el diferencial de camino. Check. Ahora podemos calcular el trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la integral de menos gamma la integral de fuerza de roce por el diferencial de línea. Y eso es la integral desde 0 hasta la altura que llega, que va a ser h, porque nos definimos el eje positivo hacia abajo y el punto inicial en la altura h, de menos gamma b cuadrado según i por di em, según i, ¿cierto? Eso va a ser la integral de menos, em, ya, para hacerlo un poquito más bonito, menos gamma integral de b cuadrado por di, de 0 a h. Y b cuadrado es la función que ya habíamos calculado. Entonces nos queda menos gamma integral de 0 a h de mg partido en gamma 1 menos e a la 2 gamma partido en m por i según el di. Y
Esto, si finalmente lo calculamos, nos va a quedar em, mg por em, nos va a quedar mg por la integral de e a la 2 gamma partido en m i de i desde 0 hasta h menos la integral de 0 a h de 1. Y eso es, esta integral va a ser em, m partido en 2 gamma e a la 2 gamma partido en m por h menos eso evaluado en 0 que es 1, así que va a ser m partido en 2 gamma. em, y esta integral es, se me fue el diferencial de i, va a ser h simplemente. Así que finalmente el trabajo va a ser, si multiplicamos, nos va a quedar m g, o sea, m cuadrado g partido en 2 gamma, factor de e a la 2 gamma partido en m h menos 1 menos mg h. Eso fue la resolución de la P1. Y bueno, si tienen cualquier duda, me pueden escribir al correo. Y eso, vamos a hacer la pregunta 2. Bueno, en la pregunta 2 tenemos dos masas que están unidos según una cuerda y están dispuestas como se ve en la pantalla. Ambas tienen masa m, están unidas por una cuerda de largo L. La masa de arriba está unida a un resorte que tiene constante elástica K y largo natural L0. Y em, nada, existe gravedad, por lo que este cuerpo está variando o sea, el cuerpo, vamos a ponerle, este cuerpo está variando su energía potencial elástica y este cuerpo está variando su energía potencial gravitatoria. ¿Ya? Para iniciar el problema y en general todos los problemas que tengan que ver con cambio de la energía potencial gravitatoria, lo que debemos hacer es, primero que nada, elegir como una referencia del potencial gravitatorio. En este caso, vamos a elegir que esta es la referencia, o sea que U gravitatorio en este punto es cero. ¿Ya? Además, vamos a definir algunas variables que va a ser X, o sea, la distancia desde el punto de origen hasta el objeto M dorado, y Y, que va a ser la distancia desde el origen hasta el punto M rosado. Ok. Lo primero que nos podemos dar cuenta en este problema
existen relaciones geométricas entre X y Y. ¿Por qué? Porque dice que la cuerda siempre está tensa. Por lo tanto, el largo siempre de la cuerda va a ser L. De esta forma, L cuadrado, que es la hipotenusa, va a ser igual a X cuadrado más Y cuadrado. Primera relación que podemos obtener de la geometría del problema. Ya. Ahora, en la parte A nos piden una ecuación que nos permita sacar el punto de equilibrio del sistema. Para encontrar un punto de equilibrio, em, tenemos que ver el punto en que la energía potencial em, tenga un mínimo. Em, Esto debido a que el punto de equilibrio se define como el punto en que al no perturbar el sistema, o sea, si tenemos un sistema bajo ciertas condiciones inicialmente y lo dejamos estar bajo las condiciones propias de las leyes de la naturaleza, por así decirlo, hasta en qué punto ese sistema va a estar en equilibrio. Y eh, como no se le aplica ninguna velocidad, o sea, queremos que el punto de equilibrio sea el cual en que no lo afectamos, en el fondo va a ser entonces cuando la energía potencial sea mínima. Como ya dije anteriormente, los cuerpos tienden a ir a un punto de menor energía. O sea, por lo tanto es esperable que sea un mínimo y no un máximo. Si nos fijamos en toda la naturaleza, los objetos siempre van a tender a ir a un punto de menor energía. O sea, un punto de equilibrio va a ser un lugar de menor energía potencial. De esta forma, siguiendo lo que había dicho, tenemos que derivar la energía potencial, que esto en este caso va a estar en torno a X y Y, eh, a dx, o sea, perdón, voy a recapitulando. Queremos encontrar la derivada de u, em, y igualarlo a cero. En este caso, como dos de variables, debería ser como una matriz. Pero vamos a ver qué forma tiene la energía potencial del sistema. En este caso, la única energía del sistema, eh, la única energía es la energía potencial elástica de la masa m dorado y la energía potencial gravitatoria de la masa m rosado. Entonces, va a ser menos k medios x menos L0. O sea, recordemos que x es la distancia de O hasta la masa al cuadrado menos mg por I, ¿cierto? Porque va a estar en una distancia menos y con respecto al punto de origen de nuestro potencial gravitatorio. ¿Ok? Pero ya sabemos que existe una relación entre x y y. Entonces, y va a ser simplemente la raíz de L cuadrado menos X cuadrado. Si esto lo reemplazamos acá, nos va a quedar que la potencial elástica va a quedar solamente dependiendo de una función de X. ¿Por qué esto es importante? Porque a la hora de derivarlo y encontrar un mínimo, la función ya no va a ser multivariable, o sea, no va a ser de dos variables, sino que va a ser solamente de una variable, y encontrar el mínimo va a ser mucho más fácil. Vamos a tener que derivarlo con respecto a la variable x,
y igualarlo a cero. Ahora sabemos que un mínimo, porque el sistema es un sistema no forzado, o sea, no estamos ejerciendo la energía o no hay un motor, no hay una cosa que esté como entregándole energía al sistema. Por lo tanto, si lo derivamos con respecto a que lo igualamos a cero, sabemos que va a ser un punto mínimo. Entonces, eh, tenemos que u de x es esto que acabamos de encontrar. Ahora, para poder encontrar el punto de equilibrio, tenemos que derivarlo con respecto a x. Entonces, derivamos y nos va a quedar menos mg por menos 2x partido en 2 raíz de L cuadrado menos X cuadrado menos K medios por 2X menos LC. Y eso lo igualamos a cero. ¿Por qué? Porque queremos encontrar el mínimo. Entonces nos queda aquí mg x partido en raíz de L cuadrado menos X cuadrado es igual a eh, K X menos LC. Y ahora tenemos una ecuación que permite encontrar el punto x0 y y0. ¿Por qué? Porque podemos encontrar x0 a partir de esta ecuación y y0 va a ser la raíz simplemente de L cuadrado menos x0 cuadrado. Ahora, esto igual se puede resolver. No sé qué tan fácil puede ser, pero el problema solamente pedía esto. Cabe recalcar que este problema es un problema de control de hace un par de años. Y bueno, lo puse porque quería como que de a poco se fuesen ambientando a la cierta dificultad. Ahora, este problema creo que no es difícil, por eso lo incluí como en el primer auxiliar post-control. Ya, entonces, esta era la parte A. Check. Ahora la parte B, nos piden calcular la suma de, de los trabajos ejercidos por la tensión para los dos cuerpos, para la masa M rosada y la masa M dorada. ¿Ok? En este caso, fuera de la condición de equilibrio, el sistema va a estar oscilando en torno al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque aquí van a estar las dos masas, va a estar la tensión, y cada vez que este baje, o sea, que la masa rosada baje, la, o sea, la masa rosada, voy a cambiar la denotación. La masa, disculpen, masa rosada baja, la masa dorada va a contraer la, el resorte, como porque la tensión siempre está, o sea, la cuerda siempre está tensionada al máximo. Eh, y luego, cuando ya esté contraída, va a tender
a liberar esa energía y va a expandirse el resorte y eso va a hacer que luego la masa rosada va a subir. Entonces todo el rato va a estar oscilando, ¿ya? Entonces vamos a definir como la tensión. eh, Vamos, para poder hacer la suma, vamos a expresar la tensión como una tensión T como arbitraria, ¿ok? Y eh, bueno, si podemos definir un ángulo alfa acá, sabemos que, sabemos que esto lo denominamos Y, esto lo denominamos X, y esta es la tensión. La tensión va a estar a través de la cuerda, y tiene largo L. Bueno, entonces sabemos que el seno de este ángulo va a ser em, I partido en L. Y el coseno va a ser X partido en L. Ahora, las integrales del trabajo para cada una de las masas, para el caso de la masa rosada, vamos a ponerle W rosado, va a ser la integral de T, la integral de T entre, vamos a ponerle em, X1 y X2, o sea, perdón, I1 y I2, va a ser T por el seno del ángulo. O sea, perdón, por el seno del ángulo. Porque aquí está el ángulo. Por lo tanto, queremos la componente según I. Entonces va a ser T por el seno de ángulo por DI, ¿cierto? Y em, porque se va a mover según I, ¿cierto? O sea, no sabemos a priori si la tensión va a ir, o sea, si el diferencial va a ir hacia arriba o hacia abajo, porque va a estar oscilando, pero vamos a dejarlo como DI, positivo, al igual que la tensión. Bueno, para el, para el trabajo de la masa dorada va a ser similar, ser T por el coseno del ángulo por dx, pero antes de poder calcular la suma, a priori podemos saber que, o intuitivamente podríamos preguntarnos si una tensión haría trabajo, o sea, sería una fuerza no conservativa en un sistema en que solo existen fuerzas conservativas. Y a priori como que podríamos decir intuitivamente de que no debería ejercer trabajo, porque no debería perderse energía. No, el sistema en total no pierde energía porque no existen fuerzas que disipen energía, como roce viscoso, etcétera.
comprobemos entonces que la suma de los trabajos que existen sea igual a cero. Bueno, para esto podemos usar que I es igual a la raíz de L cuadrado menos X cuadrado. Entonces, si esto lo derivamos a los dos lados, para hacer como un cambio de variable, nos va a quedar que de I es igual a menos 2x raíz de 2, o sea, dividido en raíz de 2 L cuadrado menos X cuadrado, por el diferencial de X. Entonces, nos queda que de I es igual a menos X partido en raíz de L cuadrado menos X cuadrado por dx. Pero, ¿cuánto es L cuadrado menos X cuadrado? Es I. Entonces, nos queda que diferencial de I igual a menos X por dx dividido en I. Entonces, di por I es igual a menos X por dx. Y ahora, teniendo esta relación, damos vuelta acá. Y teniendo las expresiones de los trabajos y del seno y el coseno, vamos a sumarlo. Entonces nos queda aquí W rosado más W dorado es igual a la integral de t por el seno de alfa por di más la integral de t por el coseno de alfa por dx. Ahora, ¿cuánto es seno de alfa y coseno de alfa? Lo que lo usamos antes. Entonces nos queda que eso va a ser la integral de t por el seno de alfa, que va a ser i partido en L por di más la integral de t por el coseno de alfa. ¿Cuánto es el coseno de alfa? X partido en L por dx. Ahora, em, sabemos que di por i igual a menos x por dx. Entonces, si lo reemplazamos acá, t por i por di va a ser menos x por dx partido en L más la integral de t por x por dx partido en L. Y ahora vemos que esto es menos esto, por lo tanto si lo sumamos nos da 0. Y eso confirma lo que a priori podríamos pensar, que como el sistema no tiene fuerzas disipativas de energía, la tensión, por lo tanto, la suma de los trabajos ejercidos por la tensión debería ser 0. Ahora vamos a hacer la parte C. Bueno, para la parte C nos dicen o nos preguntan cuál es la velocidad inicial o V0 que se le debe aplicar al sistema para que desde un punto de equilibrio llegue la masa rosada o M rosado, llegue hasta em, el punto que elegimos como origen. O sea, que llegue desde este punto a este punto. ¿Ok? Em, bueno, para esto usamos conservación de energía. Como sabemos que la tensión
la suma de las dos tensiones, em, o sea, la suma de los trabajos que ejerce la tensión sobre los dos cuerpos es cero, entonces podemos saber que la energía mecánica total del sistema se conserva. O sea, que la energía inicial va a ser igual a la energía final del sistema. Entonces tenemos un estado inicial que va a ser cuando está en la posición de equilibrio. En este estado inicial, la energía va a ser, bueno, en verdad, la energía del sistema en general siempre van a ser potencial elástica, gravitatoria y cinética. Em, Ahora vamos a ver que en el caso inicial, bueno, voy a denotar como P sub E como potencial elástica y P sub G, P sub PG a la potencial gravitatoria. En este caso es la inicial. En este caso, eh, la energía cinética va a corresponder a la velocidad, porque si bien em, como que es raro decir está en un punto de equilibrio y va a tener o sea, va a tener velocidad, pero el, el problema quiere analizar cuál es la velocidad como instantánea que se le aplica al sistema en el punto de equilibrio. O sea, es como un instante. Por lo tanto, es válido escribir esta ecuación con una energía cinética para el estado inicial, porque es como un instante simplemente. Eh, entonces, la energía cinética va a ser, o sea, la energía total del sistema va a ser un medio, la masa por V0 al cuadrado, más potencia, tiene potencial elástica, porque no podemos asegurar de que el, el punto de equilibrio sea justo el largo natural de la... em, ay, se me olvidó el nombre. Del elástico. Del resorte, iba a decir. Se me olvidó. Bueno, no podemos asegurar de que el punto de equilibrio para x sub 0 o x de equilibrio sea justamente el largo natural. Por lo tanto, puede que tenga energía em, potencial elástica. Esto lo digo porque muchos este problema lo había dado como propuesto. em, y muchos me habían dicho que no tenía energía potencial elástica, pero sí la tiene, porque no podemos asegurar de que justo está en el largo natural. De hecho, lo más intuitivo sería que estuviese por debajo o sea, estuviese como contraído con respecto al largo natural, porque supongamos que el largo natural está acá, y como esto hace que baje en el potencial de equilibrio, lo más probable es que esté contraído el resorte. Entonces tiene energía potencial elástica. Medio x0. X0 va a ser el de equilibrio, menos L0 al cuadrado, menos mg por i. Ya, perdón, esto es k, no es m. Y mgi, eh, como ya sabemos la relación entre i y x a todo momento, va a ser simplemente la raíz de
em, L cuadrado menos x0 al cuadrado. Esa es la energía inicial del sistema. Ahora, la energía final, o sea, la energía en el momento en que queremos que llegue, va a estar, va a pasar desde esta posición, la masa pequeña, o sea, perdón, la masa rosada, las dos tienen la misma masa, va a llegar arriba, al mismo nivel que la que está unida al resorte. Entonces, en este caso, como sabemos que la, la cuerda mide L, y en todo momento mide L, entonces cuando suba, sabemos que en particular también va a ser L, entonces lo que los va a separar va a ser L. Por lo tanto, X va a ser L. Y en base a esto, eh, sabemos que cuando esté en L, el resorte va a estar completamente estirado. Ya no podía estirarse más porque em, es lo máximo que puede llegar. Si ya subió completamente, eh, estira lo máximo que pueda la cuerda, entonces por lo tanto también va a estar estirado al máximo. Y además, como definimos el potencial gravitatorio acá, entonces este cuerpo, o sea, el cuerpo rosado que le estábamos llamando, va, no, tampoco va a tener energía potencial gravitatoria. Entonces al final, la energía final del sistema, ya que como está estirado al máximo, y suponemos que en ese momento las dos masas van a estar quietas porque una llegó al momento en que se estira al máximo el resorte, en ese instante va a estar fija, o sea, no va a tener velocidad, y imponemos que la otra también no, o sea, el problema condiciona que llegue a ese punto, y además por la estructura del sistema no va a llegar más arriba, sino que va a llegar hasta ahí, y en ese punto va a tener velocidad cero. Entonces, al final solamente va a tener energía potencial elástica. Y va a ser un medio L menos 0,0 al cuadrado por K, ¿cierto? Porque, como ya lo dije antes, lo que se va a elongar, que estábamos dándolo por X, va a ser L porque va a estar completamente estirado a la distancia, a la misma distancia que el largo de la cuerda. Entonces, de esta forma, como sabemos que la energía inicial es igual a la energía final, ya que en la parte B subimos que la suma de los trabajos efectuados por la cuerda es cero, entonces igualamos estas dos expresiones. Es igual a un medio L menos L0 al cuadrado por K. Entonces, como ya sabemos, todas las variables las sabemos. O sea, conocemos M, conocemos G, conocemos K, conocemos L0 y también X0, porque X0 es la de equilibrio, que encontramos la forma en cómo podemos despejarlo. Eh, Podemos simplemente despejar B0.
va a ser 2 partido en m por un medio L menos L0 cuadrado por K menos K medios X 0 menos L0 cuadrado más mg raíz de L cuadrado más X0 cuadrado. Y eso hará un medio. Entonces B0, no, no, en verdad, todo esto hará un medio. Y si lo arreglamos un poco más, nos va a quedar K partido en M, factor de L menos L0 cuadrado menos X0 menos L0 al cuadrado más mg raíz de L cuadrado menos X0 cuadrado eh, por 2g. Y todo eso hará un medio. Y ahí llegamos a la solución. Así que esto fue el auxiliar. Y nada, que espero que le esté yendo muy bien y nos vemos en un próximo auxiliar.